buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad en clave canaria, y aquí en Mírame Televisión y en Canarias al Día estamos muy preocupados de cómo se lleva a cabo la reconstrucción de la isla de La Palma después de los efectos de la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja. Mañana, este viernes, por la tarde, a partir de las 6, está convocado en el municipio de Los Llanos una multitudinaria manifestación. Hoy queremos saber por qué los afectados por la situación del volcán de La Palma han llegado a este punto, pero también queremos saber cómo está haciendo esa reconstrucción en la práctica. ¿Están llegando las ayudas? ¿Se están cumpliendo las promesas? ¿Y cómo está empezando a afectar ya la entrada en vigor de ese decreto urbanístico que este pasado miércoles convalidaba el Parlamento de Canarias? Vamos a hablar de todo ello con Octavio Hernández, de la plataforma Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja. Octavio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Octavio, además de afectado, ahora hablaremos un poco de la situación de la plataforma. Eres jurista, ¿verdad? Sí, exactamente. Licenciado en Derecho y secretario de Administración Local, sí. Octavio, lo primero, eres afectado porque tu familia es de Todoque, ¿verdad? Sí, de la carretera entre La Laguna y Todoque, efectivamente. Y en tu caso personal, ¿cómo te viste afectado? ¿Cómo se vio afectada tu familia? En el caso personal, mi madre vivía en una casa situada en la carretera entre La Laguna y Todoque, junto al supermercado Spar, una casa amarilla, y mi madre perdió la casa y perdió las fincas de plátano. Una situación que ha afectado a otras muchas personas y es uno de los motivos que ha llevado a la convocatoria de la manifestación de este viernes. Pero mucha gente se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tienen que salir a la calle los afectados por el volcán de La Palma? ¿No están yendo las cosas como deberían? El problema es muy complejo, en el sentido de que el volcán duró 86 días, del 19 de septiembre al 13 de diciembre, y ha habido un paquete legislativo de normas del Estado y de las comunidades autónomas que han intentado paliar las consecuencias desfavorables. Ahí están todas las estadísticas de todas las casas que están bajo la lava, de todas las fincas y demás que se han perdido, pero las ayudas están llegando muy despacio. Actualmente las ayudas son insuficientes, hay un problema habitacional muy grave. Estamos hablando de que hay como casi 600 personas que perdieron su primera vivienda, su vivienda habitual, y a día de hoy pues creo que aproximadamente se han entregado como 100 pisos, se prevé que vengan 200 viviendas modulares. Las viviendas modulares que vienen, pues todas las hemos visto en televisión, no cumplen los mínimos requisitos de dignidad para una persona. Viviendas modulares son contenedores marítimos de gente que estaba acostumbrada a vivir en su hábitat, con su casa, con su huertita, con sus animales. Entonces estamos hablando de que luego el valor de la vivienda, la ayuda que se ha establecido para las viviendas de 60.000 euros, al principio eran 30.000, porque se estableció como medida, como comparativa, las ayudas de Lorca, que eran de 15.000, se pusieron 30.000 como doble, ahora se han aumentado a 60.000. Pero evidentemente con 60.000 euros, todas aquellas personas que no tenían seguro, que son de cada 4 afectados, 3 no tenían seguro, con 60.000 euros las personas no pueden tirar para adelante, en el sentido de que puedan volver a tener un mínimo hogar, comprarse un piso, comprarse una casa. Entonces, esa es una de las primeras reivindicaciones de la plataforma de afectados y del resto de asociaciones y plataformas de afectados, que las ayudas aumenten, o sea, que se pase de 60.000 euros en la vivienda habitual a mínimo 90.000 euros. Luego también hay otra cuestión, y es que otra de las reivindicaciones de la plataforma de afectados es que tenemos unas propiedades sepultadas bajo la lava que tenían un valor el día antes del volcán, y no se dice por parte del Estado o de la comunidad autónoma qué va a pasar con esas propiedades. No solo estamos hablando de las viviendas, estamos hablando del medio de vida de la gente, las segundas viviendas, las fincas de plátanos, las fincas de viña. No se dice exactamente. Entonces, una de las reivindicaciones de la plataforma desde el principio, desde que se constituyó en el mes de octubre, es que se indemnice con el valor real que tenían las propiedades, con el valor de tasación, que es el que se establece una expropiación a 18 de septiembre, con el día antes del volcán. Pero de esa solución tampoco el Estado y la comunidad autónoma han dicho nada. Entonces, son cuestiones que generan pues una gran incertidumbre entre los afectados. Ahí quería llegar, Octavio. Entiendo que ahora mismo hay más dudas que certezas en torno a cómo van a ser esas ayudas. Exacto. Y lo que se sabe, ustedes entienden que es insuficiente. En principio la manifestación se había convocado coincidiendo con la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes ha sido suspendida. La manifestación en cualquier caso sigue adelante, ¿verdad? Exactamente.
coincidiendo con la conferencia de presidentes, se solicitó la manifestación a la Dirección Insular del Estado en La Palma. El derecho de manifestación es un derecho constitucional y se va a ejercer en el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Sí. Hay un asunto que está muy relacionado con todo esto, que es lo comentamos al principio, que es ese decreto urbanístico que ya ha convalidado el Parlamento de Canarias y que finalmente, bueno, pues no han sido aceptadas las alegaciones que ustedes trabajaron y que prepararon, pero a mí sí me gustaría un poco conocer cuáles son los efectos de ese decreto sobre el suelo en la isla de La Palma, sobre el suelo rústico y qué beneficios va a generar en este caso para los afectados, porque también hemos visto muchas noticias sobre la especulación y el aumento del precio del suelo, de ese suelo rústico, ahora que realmente pues en la práctica pues prácticamente se está vendiendo con valor de suelo urbanizable. Vamos a ver, el objetivo, el fin del decreto, la finalidad del decreto es positiva, solo la finalidad, en el sentido de que intenta dar una solución fuera de la lava a aquellas personas que perdieron su primera vivienda dentro de la lava. Pero el decreto se queda muy corto, en el sentido siguiente. En el decreto se da esa solución y se permite construir en una excepción de la ley del suelo de Canarias, que los afectados agradecemos que se haga una ley específica del derecho del post-volcán que exceptúe la aplicación de la ley del suelo para los afectados. Por tanto, solo es para los afectados. O sea, aquel afectado que tenga una vivienda, La Laguna, Todoque, Las Manchas, dentro de la lava, si tiene un terreno en Los Llanos, El Paso, Tazacorte, fuera de la lava, ahí pueden construir un terreno rústico protegido. Evidentemente, si tiene un terreno urbano, también puede construir, pero se excepciona la aplicación en rústico protegido. ¿Solo en esos tres municipios? Claro, o sea, por eso digo que el decreto, nosotros no criticamos por criticar, criticamos las cosas de manera razonada y de manera argumentada. O sea, si se generaliza ese decreto para los 14 municipios de la isla, entonces sí que se producen dos efectos positivos. En primer lugar, aquellos afectados que tengan un terreno rústico protegido en el resto de los 11 municipios también van a poder reproducir su casa sepultada en esos otros 11 municipios. Y luego un segundo efecto positivo, se evita la especulación, porque si se limita solo a los 3 municipios, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, entonces tenemos un problema de exceso de demanda y de poca oferta. Tenemos muchos afectados que quieren construir en esos 3 municipios, pocos terrenos. El Paso es un municipio mayor, pero sobre todo Los Llanos y Tazacorte, y Los Llanos, que es el municipio más afectado por el volcán, se han quedado con un territorio escaso. Entonces va a haber muchos afectados que van a querer un terreno en Los Llanos y en Tazacorte, y eso irremediablemente lo que supone es que suba el precio. Si se generalizan los 14 municipios de la isla, entonces al haber menos presión sobre el suelo pues no sube tanto. ¿No hubiera sido una solución quizás más efectiva que el gobierno expropiase, en este caso los ayuntamientos expropiasen ese suelo para que ese suelo sea patrimonio público y después cederlo, lógicamente frenando la posible especulación a los afectados? Esa es otra alegación que la plataforma de afectados estableció y se presentaron. Hay que decir que estas alegaciones se presentaron en el Parlamento de Canarias a todos los grupos políticos y desgraciadamente no fueron aceptadas porque el decreto de ley se ha convalidado ayer por el Parlamento de Canarias y no se ha admitido que se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia. En el propio decreto se figura la posibilidad de las permutas, en el sentido de que da la posibilidad de que aquellos afectados que no tengan un terreno fuera de la lava tienen que esperar a que el Ayuntamiento de Los Llanos, El Paso, Tazacorte les permute, les dé un terreno fuera de la lava. Pero eso es un desideratum. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si el volcán hubiera tenido pocos efectos, 50, 100 propiedades, pues sí podría haber patrimonio público del suelo en El Paso, Los Llanos y Tazacorte para esas viviendas. Pero estamos hablando de 600 viviendas. El cálculo que se ha hecho es que aproximadamente solo habrá 50 o 60 propietarios que tengan un terreno fuera de la lava en esos 3 municipios. Entonces, los otros 550 propietarios van a quedar pendientes de que Los Llanos, El Paso y Tazacorte les den un solar o les permiten un solar para poder edificar. A día de hoy no existen esos 500 solares. Entonces, lo que la plataforma de afectados en las alegaciones que se presentaron es que para evitar también la especulación es que el Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, comprara suelo o expropiara suelo fuera de la lava en esos municipios.
Además, terrenos que no tienen por qué ser los 2.000 o 3.000 metros que tenían los afectados antes con su casa, con su huerta. Terrenos de 500 metros, 600 metros, 800 metros, que se pudieran comprar en esos municipios, que se pusieran a disposición de los afectados, se aumentaban las ayudas a la vivienda y el afectado solo tendría que pagar lo que es la construcción de la vivienda. O sea que ya los ayuntamientos se han comprometido algunos a subvencionar el proyecto. Si se les da el suelo, si se le subvenciona el proyecto y el afectado asume con sus gastos y con el aumento de la ayuda a la vivienda habitual la construcción de la vivienda, eso es una solución que evita la especulación y que satisface a los afectados, pero desgraciadamente no se ha tenido en cuenta. Nosotros esperamos, ya tenemos asumido que el decreto ley ya entró en vigor cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, ahora ya definitivamente ha sido convalidado en el Parlamento de Canarias, desgraciadamente, pero evidentemente son las normas de las mayorías parlamentarias que nosotros absolutamente respetamos. Lo que queremos es que se haga un segundo decreto ley donde se tengan en cuenta esas consideraciones. En cualquier caso, estamos hablando de viviendas habituales. ¿Qué pasa con las personas que han perdido viviendas que son residenciales o que se encuentran en zonas residenciales, pero que no son su vivienda habitual, o incluso aquellos que las tienen dedicadas al sector turístico, como viviendas vacacionales o como viviendas rurales? ¿Qué pasa con estas personas? Nosotros queríamos también que en el decreto se contemplara esa posibilidad, porque estamos hablando de que el medio de vida de esas personas que tenían la primera vivienda y luego tenían un segundo vivienda, turismo rural, un apartamento que no es un apartamento de playa, es una casita de turismo rural que la tenían alquilada, y entonces eso les permitía tener un sustento económico. Entonces nosotros lo que pedíamos también, que en esos terrenos rústicos protegidos de los otros 11 municipios también se permitiera construir esas casas, teniendo en cuenta que son casas que no crean ningún tipo de impacto, son casas de turismo rural. Evidentemente, ¿de qué terrenos rústicos protegidos estamos hablando? Porque también ha habido sectores ambientales que han dicho, pero ¿cómo van a poder construir turismo rural en suelos rústicos protegidos? Hay que entender que el suelo rústico protegido en La Palma no es espacio natural protegido. O sea, el decreto ley impide construir en espacio natural protegido. Estamos hablando de los terrenos que todo el mundo los conoce, los que tienen pues almendreros, castañeros, pues los típicos terrenos heredados de padres, de abuelos y demás, donde ahí hacer una casa de turismo rural no crea ningún tipo de impacto y podría ser perfectamente Lo que ocurre posible. es que quizás si se abre el abanico de esa manera, habría que mirar caso por caso. Lo digo porque también puede ser que haya personas que tengan varias propiedades y realmente hasta qué punto es prioritario ayudar a esas personas cuando hay otras con mayores necesidades y sí que hay que atender porque han perdido su único sustento habitacional, ¿no? Sí, efectivamente. Evidentemente, la prioridad son las primeras viviendas. Luego también se puede generalizar a las segundas viviendas, teniendo en cuenta que lo que dice usted, o sea, que el terreno es limitado, pero lo importante es que se generalice a todos los municipios para evitar la especulación, que es lo que estamos comentando. ¿Y qué ocurre? Nosotros le preguntamos al consejero, a José Antonio Balbueno, ¿qué iba a pasar con las viviendas que son ilegales? Aquellas que no se han construido con los permisos necesarios o que se encuentran fuera de ordenación. El decreto en principio las deja fuera. ¿Qué va a pasar con esas viviendas y con esos propietarios? Es que ahí estamos ante una situación jurídica, urbanística, en el sentido de que todas aquellas personas que tenían viviendas que han sido sepultadas y que en su día no tenían licencia, porque ahí, pero ojo, la responsabilidad no es del afectado. La responsabilidad, en todo caso, será de la administración pública, los ayuntamientos, que no ejercieron las potestades urbanísticas disciplinarias, que son de ejercicio inexcusable. O sea, los expedientes sancionadores urbanísticos no se pueden dejar y no tramitarlos. Por tanto, el afectado no tiene ninguna responsabilidad. Tenía que haber construido con licencia, pero la principal responsabilidad es del ayuntamiento. Yo entiendo que ahí, al desaparecer la cosa siniestrada, ahí no tiene ningún sentido que si hay algún expediente abierto de restablecimiento del orden jurídico perturbado, esos expedientes se tendrán que cerrar, salvo que haya una sanción que tenga que pagar el afectado, pero al desaparecer la cosa siniestrada ya no hay expediente. Por tanto, y eso es justo de cara o poniéndonos en la piel del que ha construido con todas las autorizaciones. Supongo que cada caso tendrá una historia detrás, pero claro, el que ha construido con todas las autorizaciones de manera legal, pagando todas las tasas, no puede verse un poco agraviado en el sentido, oye, que es que yo a fulanito que lo conozco y que sé que lo ha hecho todo ilegal le van a dar la misma ayuda que a mí.
¿Le parece Sí, justo? sí, vamos a ver, o sea, puede haber casos, es una casuística muy amplia, puede haber casos efectivamente de gente que se ha hecho su casa, afectados que se han hecho su casa sin las licencias y no han pagado el impuesto de construcción, no han pagado las tasas, es verdad que eso lo tenían que haber pagado, pero es que no estamos hablando ahora de una situación sin volcán que ocurre en todos los municipios de Canarias, es que en todos los municipios de Canarias, aunque no haya volcán, desgraciadamente hay personas que construyen con licencia y personas que construyen sin licencia. La que construye sin licencia tendrá el ayuntamiento, esa persona tiene su responsabilidad, evidentemente, como infractor, tendrá el ayuntamiento que incoarle un expediente, restablecimiento de orden jurídico, expediente sancionador, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de un volcán que pasó por encima de más de 2.000 viviendas, que las sepultó. Entonces, hay que dar una solución ad hoc, una solución del derecho del posvolcán que pasa por permitir en el tiempo más rápido posible que todas aquellas personas que perdieron su vivienda y que la tienen sepultada debajo de la lava puedan, fuera de la lava, sin especulación, poder reproducir esa vivienda. No van a tener los mismos metros, no van a tener la misma casa que tenían antes. Pero si el Gobierno de Canarias y la Comunidad Autónoma de Canarias hace el esfuerzo presupuestario, entendemos, un esfuerzo presupuestario en comprar suelo o expropiar suelo en esos 3 municipios, seguramente se podrá conseguir lo de la permuta que viene regulado en el decreto ley, pero como una posibilidad. Y ya sabemos que en las leyes las posibilidades no son obligatorias. La verdad que hay otro asunto que es interesante, usted lo comentaba al principio un poco de pasada, y es que solo 3 de cada 4 afectados aproximadamente, o 3 de cada 4 afectados no tienen seguro, no tenían aseguradas sus propiedades. Me gustaría preguntarle por los que sí las tenían aseguradas, por los que tienen derecho a ser compensados a través del Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Cómo está haciendo la tramitación para estos afectados? ¿Les está cubriendo el seguro, por lo menos la parte que tenían asegurada? Sobre las casas aseguradas ha habido una gran inseguridad jurídica en la información. O sea, cuando comenzó el volcán se dijo por las autoridades, hubo una entrevista en una televisión del gerente o uno de los responsables del consorcio de compensación de seguros, que dijo que aquellas personas que no tenían seguro antes del volcán ya no se podían hacer un seguro después del volcán. Luego cambió el criterio, luego en pocos días se cambió el criterio y el criterio cambió, puedes hacer un seguro después del volcán siempre que una vez que pasen 7 días de periodo de carencia y la casa no se la ha llevado al volcán, al 8º día cobras el seguro. Entonces eso generó una inseguridad tremenda. Y luego muchísimas casas que son las del municipio del Paso y el principio de la zona de Todoque, que como no dio tiempo y se las llevó el volcán el 19, el 20, el 21, el 22, no tienen seguro. Entonces ha habido una situación muy injusta, una situación de una especie de sálvese quien pueda, colas enormes en las compañías aseguradoras de los llanos. Entonces, ha habido una situación, ha habido una falta de información, porque ante una situación como esa se podría haber dado una información oficial para que la gente supiera exactamente cuáles eran las condiciones de los seguros y demás. Se están pagando, el Consorcio de Compensación de Seguros, ahí están los datos oficiales que está dando el Gobierno, está pagando en los seguros. Esa es una de las cuestiones en las que sí se está pagando, pero a los que tenían seguro. El problema es que de las 3/4 partes no tenían seguro y no se ha dado solución a todos aquellos que no se hicieron un seguro pensando que ya no les cubría el seguro porque resulta que no se habían hecho el seguro antes del volcán. Con esa desinformación que se dio, tampoco se ha dado solución a los que nunca pensaron en los primeros días que se iba a llevar la lava a su casa. Y por tanto, de todos los asuntos, yo creo que de todas las administraciones, la que seguramente no está funcionando tan mal y está funcionando un poco mejor es el Consorcio de Compensación de Seguros, porque está pagando seguros, pero muchas veces está pagando infraseguros, que no son los seguros de la vivienda total. O sea que supuestamente debería pagar hasta la parte la cuantía que se tenga asegurada. Claro, evidentemente. Entonces, hay mucha casuística también en el Consorcio de Compensación de Seguros. Digo que hubo una falta, como digo, una falta de información al principio. Ha habido muchísimos casos, ha habido casos de personas que se le ha llevado la casa el 6º día de la carencia o el día, o sea, y no han podido cobrar el seguro. Y luego otra cuestión, y es que se habla de seguros
y desde fuera se habla de seguro, pero que no tenían la casa asegurada. Sí, en por España... ejemplo, esa pregunta le quería hacer yo. Claro, pero vamos a ver. Eso es normal, que 3 de cada 4 personas no tengan la casa asegurada en La Palma. Pero es que por ley no tienes obligación de tener una casa asegurada. Tienes obligación de tener el coche asegurado, la casa no. No hay ninguna ley que obliga a tener la casa asegurada. Muchísima gente tenía la casa asegurada porque tenía una hipoteca asociada al seguro. Luego ha habido otra cuestión, y es que cuando se ha venido el seguro, muchos bancos se han cobrado la hipoteca con el seguro. Eso tampoco se podía hacer. Y ha sido de las prácticas bancarias que ya algunos bancos están retrocediendo. Eso también está mal, porque una cosa es el seguro de la casa y otra cosa es la hipoteca de la casa. Son dos cosas diferentes. O sea que también ha habido unas prácticas bancarias abusivas. Y todo eso en un clima psicológico de angustia, de ansiedad, con un volcán que ha venido a destrozar la vida y las ilusiones de muchísima gente, y con esa situación. Entonces, los seguros, es verdad que están pagándose seguros, pero con toda esta cuestión que acabo de comentar. Y es que no era y sobre todo por una cuestión, porque en Hawái, por ejemplo, es obligatorio, porque es una zona volcánica, tener un seguro. Pero en La Palma no hay ninguna norma que diga, o una conferencia, o un curso, o una explicación que se haya dado los años anteriores que diga, oiga, usted está en una zona de riesgo volcánico. Volcán de San Juan 1949, volcán Teneguía 1971, volcán de, vamos a llamarlo Cumbre Vieja, de 2022. O sea, a nadie se le advirtió del riesgo volcánico que corría y por tanto que se tenía que hacer un seguro. O sea, que yo estoy seguro, si me lo permite, que si se llega a decir a la gente en conferencias los años anteriores, porque ya había un enjambre sísmico desde el 2017, y eso está en un estudio de la revista Nature, publicado en enero de 2021. Había un enjambre sísmico y la gente no lo sabía. Entonces, si desde el 2017 se llega a decir a la gente, oiga, señores, aquí hay riesgo, porque eso era un paraíso, todos los barrios eran un auténtico paraíso, hasta el propio barrio que se llama Paraíso. Eran un paraíso, un remanso de paz, y nadie pensó que bajara un volcán. Entonces, si se llega a decir a la gente, mira que hay un enjambre sísmico, que mira que se están haciendo mediciones y puede haber un volcán, hágase un seguro. No hubo ninguna recomendación de ninguna autoridad, por tanto, a las personas no se les puede achacar que no tenían seguro porque vivían en un auténtico paraíso, un remanso de paz, con su casa, con sus fincas, con sus huertas, y en ningún momento se dijo que eso era una zona de riesgo. Eso le quería preguntar, porque al final ya no solo, es verdad que llama la atención que hubiera, digamos, síntomas desde hace años de la posibilidad de la erupción y un poco se mirara para otro lado, no se quisiera alarmar a la población, que probablemente también hayan ido por ahí los tiros, pero sí que es verdad que ¿no nota usted, no cree que hay como un cierto vacío legislativo en torno a la necesidad en territorios especiales como Canarias, donde hay un riesgo volcánico, de que haya una prioridad a la hora de tomar decisiones urbanísticas y de cualquier tipo, y tener en cuenta lo que ocurre con un volcán o las consecuencias que puede tener estar en un suelo volcánico? Efectivamente. Luego hay otra cuestión, o sea, del plan de riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias, el PVOLCA, derivan planes insulares de riesgo volcánico. El plan insular de riesgo volcánico de La Palma tiene unos mapas de riesgo volcánico. Ese plan insular, la plataforma de afectados, según la información que le ha llegado, lo vamos a pedir de todas maneras, no está aprobado definitivamente. Entonces, claro, estamos hablando de una zona que ya ha habido 2 volcanes en los últimos 70 años y no tienen un mapa de riesgo volcánico oficial. Por tanto, vamos a ver si después de este volcán, hasta ahora las normas que se han dictado, en ninguna ha dicho a día de hoy, a pesar de todo lo que ha pasado, de que sea obligatorio hacerse un seguro, pero eso sería una buena medida, que las próximas licencias de obras que se den en toda la zona de Cumbre Vieja, de Los Llanos a Fuencaliente, obliguen a las personas a tener un seguro. Y eso no puede ser responsabilidad del afectado, porque al afectado nunca se le dijo. De hecho, la reunión que se hizo el día antes de que erupcionara el volcán, el 18 de septiembre de 2021, que se celebró en el terreno de lucha de las Manchas, pues ahí se invitó a las personas de las casas donde se creía que iba a salir el volcán, que era Gedei, que era Las Manchas, pero no se invitó a las casas, a las personas por donde salió el volcán, porque el volcán pues, salió 500 metros más hacia el paso.
Entonces, claro, la gente no sabía, o sea, los que hemos vivido allí en nuestra infancia y nuestra juventud, y jamás podíamos pensar que era una zona de riesgo volcánico y que era una zona de gran riesgo, porque eso era un auténtico paraíso, como digo. ¿Ustedes creen, entiendo que faltó un poco de, no sé si de previsión por parte de las administraciones, pero sí de dar más información, por tanto, y de afrontar mejor lo que era un riesgo? Entiendo que para ustedes consideran que ya es seguro, ¿no? Y ustedes consideran que el gobierno sabía que esto iba a ocurrir antes o después. Bueno, yo eso sí que no lo puedo... Que nosotros sabíamos que iba a ocurrir un volcán antes o después. No, ahora que ya ha ocurrido, con la información que han conseguido, sí. ¿Ustedes creen que el gobierno tenía que haber tomado decisiones antes de las que tomó de cara a la prevención de los efectos del volcán? Por ejemplo, desalojado antes a algunos núcleos poblacionales en la isla de La Palma. ¿Ustedes entienden que sí? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el PEVOLCA se constituyó el viernes 17 de septiembre de 2021. El 18 fue la reunión con los vecinos de Las Manchas. El 19 estaba temblando muchísimas zonas. Ahí estaban todas las imágenes de televisión de que ya era inminente el volcán. Estaba en semáforo amarillo. Y luego a las 3 erupcionó el volcán y se pasó directamente a semáforo rojo. Nunca hubo un semáforo naranja. Es verdad que no ha habido víctimas, y por tanto... pero mucha gente no se pudo llevar cosas de primera necesidad. Claro, y por tanto los afectados nos congratulamos de la labor que se ha hecho para que no haya habido víctimas. Pero es verdad que si yo entiendo que es una situación difícil, que es una situación catastrófica y que a posteriori es fácil opinar. Yo entiendo todo eso, porque quiero ser riguroso y no quiero pues criticar a la labor que se ha hecho de una manera que no sea objetiva y no sea rigurosa. Pero entiendo que a pesar de toda la labor que ha llevado Protección Civil y Emergencias, que ha sido fundamental para que no haya víctimas ni heridos, sí entiendo que el sábado y el domingo posiblemente se pecó de precavido por no ser demasiado alarmista. Y hubo muchísima gente de las zonas cercanas al volcán que si las hubieran desalojado el sábado o el domingo por la mañana, podían haber salvado muchísimas cosas de su casa y no tuvieron tiempo para salvarlas. Entiendo que era muy difícil, pero entiendo que se podía haber ganado un día. Eso lo entiendo. Una última cuestión, porque también hemos visto en algunos momentos determinados cierta división entre los afectados, quizás en muchos casos provocada por la falta de información, pero también hemos visto intentos en algunos momentos de politizar esta lucha de los afectados. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, en este caso, Octavio, usted que no pertenece a ningún partido político, además tiene una función de funcionario independiente. ¿Cómo han vivido toda esta situación? ¿Se ha politizado el movimiento de los afectados? ¿Ustedes lo han notado, los que realmente no están en política? Yo entiendo que no. Vamos a ver, yo entiendo que no se ha politizado. Evidentemente, pues siempre estamos hablando de que llevamos 4 meses de movimientos de la sociedad civil donde se han constituido la plataforma de afectados de Cumbre Vieja, a la que yo pertenezco. Luego hay otra asociación social, Iniciativa Ciudadana, las asociaciones de vecinos. Hombre, si alguien ha intentado politizar, yo creo que se ha equivocado. Evidentemente, pues en todas las asociaciones y plataformas, evidentemente existirán personas que con independencia de la situación de afectado serán de diferentes colores políticos. Pero yo creo que lo que hay que conseguir es que los afectados pues recuperen, se restituyan los derechos y bienes que tenían a 18 de septiembre y que no se intente politizar ni por las plataformas ni tampoco por las administraciones públicas. Porque aquí las administraciones públicas tienen su función de incumplimiento de la legalidad, prestar los servicios públicos e intentar pues restituir a los afectados en la mayor forma posible. Nosotros valoramos todo el paquete de medidas legislativas y reglamentarias que se han aprobado, porque estamos hablando de que igual que los afectados no estamos preparados para un volcán, nosotros entendemos también que la administración no estaba preparada para un volcán, ni los políticos ni los funcionarios, en cuanto al volumen de personas que tienen que tramitar los expedientes. Pero también entendemos que ha habido casos, por ejemplo, las donaciones del Cabildo y ayuntamientos en La Palma, que se han retrasado
porque no se han dotado de suficientes recursos humanos. Me daban un dato ayer en cuanto a las ayudas de la vivienda de la delegación del Gobierno en Canarias. Solo hay 4 funcionarios tramitando 600 expedientes. Pues se debería aumentar la dotación. O sea, solo hay 4 funcionarios tramitando 600 expedientes ahora mismo. De las ayudas de la vivienda habitual se tramitan en la delegación del Gobierno en Las Palmas y hay 4 funcionarios tramitando los 600 expedientes. O sea, otra de las cuestiones que ustedes piden es que por favor se dote de más personal a, en este caso, las administraciones que tienen que tramitar las ayudas. Las donaciones del Cabildo de La Palma se han retrasado, ahora ya se están ingresando. Pues entiendo que se tenía que haber dotado de más personal. Entiendo que ha habido herramientas buenas. El registro único de afectados, a pesar de todos los problemas que ha tenido administrativos, pues ha sido una herramienta nueva y una herramienta que no existía en el resto de España, porque normalmente cuando se concede una subvención hay que rellenar una instancia. Ahora no hay que rellenar una instancia para cada subvención. Ahora hay un registro único y automáticamente las subvenciones que se dan, se ven los requisitos de esa persona en el registro único y ya se ve si esa persona tiene acceso o tiene derecho a esa subvención. Ha habido herramientas muy importantes, muy interesantes, se ha hecho un esfuerzo, entendemos el esfuerzo que se ha hecho, pero entendemos que el esfuerzo sigue siendo insuficiente porque la tragedia es de unas proporciones absolutamente descomunales. Octavio, mañana es un día decisivo porque al final es una buena manera de reivindicar que, en este caso, los afectados siguen esperando que se cumplan las promesas, que evidentemente yo creo que es una petición también de que no se olvide que La Palma todavía sigue viva. Evidentemente la actualidad, hay más un día como hoy, lo estamos viendo, va por muchos lugares, nuestros políticos, nuestras administraciones están pendientes en muchos frentes, pero el de La Palma ha sido durante mucho tiempo el centro de la atención de todos los medios de comunicación y debería seguir siéndolo hasta que por lo menos se puedan cubrir, digamos, todos esos perjuicios provocados. Muchas gracias, Octavio, y mucha suerte de cara a la manifestación de mañana y, bueno, a los meses que quedan por delante, van a ser meses sin duda muy decisivos para todos los afectados. Gracias, muchas gracias. Octavio Hernández ha estado hoy con nosotros para contarnos un poquito más, desde el punto de vista más técnico, más jurídico, la situación de los afectados por el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Nosotros, como siempre, mantendremos nuestras cámaras, nuestros ojos puestos en la situación y en esa reconstrucción de la Isla Bonita. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el municipio de Los Llanos de Aridane, una cita fundamental, esa manifestación que está prevista, incluso está solicitada para unas 1000 personas. Veremos cuántas personas salen a la calle, pero sin duda es un momento decisivo de cara a la necesidad de que no nos olvidemos de la situación que viven los afectados por el volcán de La Palma. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz tarde. Volvemos el lunes con más entrevistas, con más análisis de la actualidad.